Una interesante reflexión acerca de cómo la pandemia de alguna manera atraviesa nuestra vida, nuestra historia, nuestro presente y también condiciona nuestro futuro. Es el documental de Virna Molina, Retratos del Futuro, y justamente está esta directora conectada a través de la plataforma de Zoom para hablar con nosotros. Así que bueno, te doy la bienvenida, Virna Molina. Un gusto saludarte aquí, Luis Kramer desde Cinefilia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están? Todo bien y Yo muy bueno, bien. esto que decíamos, cómo de alguna manera la pandemia condiciona, atraviesa toda nuestra vida, nuestras implicancias y de alguna manera nos retrotrae tanto a nuestro pasado como nos condiciona nuestra manera de pensar y pararnos frente al mundo. Todo eso está condensado en este documental. Contanos cómo lo concebiste, cómo se fue de alguna manera desarrollando, porque entiendo que comenzaste a filmarlo antes, ¿no? Un año antes de la pandemia. Sí, la película arranca como un proyecto bastante antes. En 2017 logro que le den interés en el Inca y ahí aseguro como la parte financiera y empiezo ya a trabajar sobre lo concreto, pero una idea que me venía rondando, esta cuestión de retratar el futuro, ¿no? O sea, Claro, en todas nuestras películas, en estos 20 años con Ernesto hemos trabajado siempre sobre el pasado. sí. Y, y bueno, y la idea era hacer un proyecto documental, experimental, para concebir como un retrato de futuro colectivo. Y mis personajes principales eran los y las trabajadoras del subte. Sí. Para mí ellos siempre fueron como un paradigma de que en las peores circunstancias, que fue el neoliberalismo, lograron forjarse un futuro absolutamente diferente a partir del trabajo colectivo y la lucha colectiva. Y bueno, y el docu iba trabajando sobre esos puntos, iba trabajando sobre el imaginario de la ciencia ficción y este contraste entre utopía y distopía. Ujú. Eh, y en esa cuestión venía como filmando durante un año y medio, 2 años, y ahí me agarra la pandemia y esa distopía de la que yo venía trabajando más teóricamente se convierte en un presente bastante violento, que es el que atravesamos todos con la pandemia. Claro. Y bueno, y el rodaje queda suspendido, ¿no? Porque mi idea era trabajar esa construcción más desde lo colectivo y ahí rápidamente no me queda otra chance que volcarme al relato en primera persona, pero obviamente también con una idea de ir atando desde ese relato en primera persona todos esos cabos para poder construir esa mirada hacia el futuro más colectiva, basándome obviamente en una revisión muy poética y política del pasado vivido. Claro, la pandemia aumenta esa decepción, digamos, en la posibilidad de construcción colectiva, la retroalimenta, pone, como decís vos, un stop o de alguna manera intenta hacer un espacio también de reflexión acerca de cómo continuar. Yo creo que en mi caso la pandemia, como siempre lo digo después de las funciones que charlo con el público, yo tuve la suerte de tener la posibilidad de estar en pandemia adentro de mi casa, no Ujú. tener que salir a trabajar y exponerme y por otro lado tener los recursos para poder subsistir y eso ya era mucho. Claro, Entonces, en ese sentido fue un tiempo de poder claro, reflexionar sobre un montón de cosas y también sobre algo esencial que es la práctica política desde la virtualidad es inviable, por lo menos desde mi punto claro. de vista, porque la política, el activismo es la vida con los otros, Es ¿no? la Con, presencia corporal. exacto, y la posibilidad de compartir experiencias tangibles y la virtualidad lleva... Yo pensaba algo cuando teníamos esas extensas reuniones de Zoom al principio de la pandemia con la gente del cine, tratando de ver cómo hacíamos para ayudarnos entre todos a salir de esa situación y a continuar con la labor y la difusión de las películas. Y no había tiempos muertos, el silencio en la virtualidad no existe, ¿no? Ujú. Y el silencio del escuchar al otro y de compartir es muy fuerte y es algo esencial. Eh,
eso es una pauta de lo que la virtualidad no permite un montón de cosas que son esenciales. Y bueno, y lo que a mí me llevó fue a concentrarme muy fuertemente en el trabajo de la película y meterme de lleno, que también fue al mismo tiempo una vía de escape Claro. al encierro, ¿no? El hecho de poder meterme en esas cintas del pasado, en buscar, en conectar de alguna manera lo que habíamos vivido en estos últimos 20 años y reflexionar también un poco más atrás sobre mi generación, ¿no? O sea, yo soy cineasta, documentalista, pero pertenezco a una generación que comparto con muchos trabajadores y trabajadoras del subte, donde tenemos un montón de puntos en común y nos para frente al mundo desde un lugar, y bueno, desde ese lugar es que voy construyendo este retrato del futuro, ¿no? Claro, pero vos sabés que has logrado con tu documental, no sé cómo, y estaría bueno que podamos hablar de esto, debatirlo, has logrado que presente, pasado y futuro se fundan en una sola imagen por momentos. Y esa sensación que vos tenés de cómo reflejás el pasado o todo lo que vos te cuestionás quede puesto en imágenes con tanta vehemencia, con tanta certeza, que es como que has logrado hacer coincidir todas estas etapas de la vida en distintas imágenes, que por momentos adquieren temporalidad y por momentos no. ¿Estás de acuerdo con este comentario? Sí, yo creo que ahí viene algo más que traté de explorar, que es la cuestión de la temporalidad también que nos marca la virtualidad, ¿no? Claro. Yo sentía en esa pandemia y en ese aislamiento que vivíamos como en un tiempo continuo, Ujú. que habíamos perdido la lógica del tiempo. O sea, Claro. realmente por primera vez en mi vida sentí que Es no tenía eso. sentido los días de la semana. Claro. O sea, no, había algo que el tiempo pasaba y estábamos siempre en el mismo lugar haciendo las Sí. mismas cosas. Entonces la temporalidad se transformaba Claro. y eso de alguna manera está en la película. Tal Iba cual. marcando el día a día Absolutamente. del montaje y aparte las máquinas, ¿no? O sea, es como que la relación con la máquina, el trabajo con la máquina y sobre todo en esta película, que es una película que hice más en solitario, para mí fue muy fuerte, porque siempre trabajamos con Ernesto en un ida y vuelta en el montaje, es un diálogo permanente, es como estar pensando con dos cabezas, pero acá era la soledad y la máquina, y esa máquina de alguna manera me proponía cosas en términos de cómo construir el relato, en términos de cómo atravesar estéticamente a la imagen, y además era la forma en que yo estaba viviendo ese presente distópico que era la pandemia, porque todo lo que conocíamos o sabíamos de lo que estaba pasando afuera, más allá de lo que veíamos por la ventana o las 5 cuadras que podíamos recorrer, Ujú. eh, el resto era lo que veíamos a través de las redes y de Claro. las pantallas. Y Entonces, de alguna sí. manera, eso marcó estéticamente a la película y le dio esta cosa que vos decís de la no temporalidad, ¿no? Del Claro, tiempo continuo. claro. Y decime, Virna, ¿cambió tu percepción del futuro en este momento o en esta etapa, por lo menos, de la pandemia? Yo creo que lo que cambió de alguna manera es no mi convicción de que la construcción es colectiva, porque estoy absolutamente convencida, mucho más después de la pandemia, de que eso es Ajá, así. ok. Y además, no solo eso, sino que el espacio de felicidad, de encuentro, de progreso, de todas esas palabras sueltas, ¿no? De libertad, están asociadas a lo colectivo para mí, no a lo individual. La individual lleva a la soledad y la soledad es como una gran cárcel, ¿no? En la que Claro, uno no tiene escapatoria, por más que tenga todo el dinero del mundo, claro, etcétera. claro. Hay algo que es una realidad que la construcción colectiva te comunica y te da una trascendencia y una permanencia. De alguna manera, nosotros como documentalistas somos lo que somos gracias a una generación que vino antes que nosotros y, y nos brindó un montón de cosas. Hoy justamente fallece Dolly Pussy, Sí, es una cierto. gran Qué documentalista, bueno que hayas traído este tema a colación, sí. y el tema de que, bueno, lo charlábamos con Ernesto y más,
qué difícil en ese momento esa generación confiar en gente tan chiquita como éramos nosotros, que teníamos apenas 22, 23 años, Sí, para contar una historia tan dolorosa y a la vez ese vínculo y ese después ya un camino progresivo en el que esa generación nos fue volcando un montón de saberes y de cosas que amaban de la vida, que evidentemente la dictadura había cortado violentamente. Y en ese sentido es como, digo, ahí es como que lo colectivo en los 70 estaba tan claro y tan fuerte. Después, bueno, la dictadura hizo lo que hizo. Y de alguna manera yo siento que después de la pandemia es como que hay un camino que es volver hacia esa vuelta, pero ya desde otro lugar, ¿no? Sabiendo que lo más importante es la vida humana y la construcción colectiva de ese conjunto de personas, más allá a sí, veces de los ideales sí. que se plantean, que a veces, bueno, esta cosa del querer las cosas ya, y a veces Ujú. las cosas no se pueden lograr ya, sino son a largo plazo, y uno Sí, es sí, un engranaje más de esa línea en el tiempo, claro. ¿no? Que a lo mejor uno no va a ver los resultados, pero sí forma una pieza que va construyendo algo a largo Ujú. plazo. Yo siento un poco eso, ¿no? Como que somos parte de ese engranaje. Ahora me reconozco, y más después de haber hecho esta película, de haber mirado hacia atrás y de dónde venimos y por qué contamos lo que contamos, reafirma mi condición de cineasta, documentalista, pero a la vez con ganas de experimentar mucho más en este campo de la ficción y en el relato político desde un lugar muy poético. Siento que eso es algo que la generación de los 70 violentamente truncada no se pudo Claro, permitir claro. y que es un camino a continuar interesante y necesario. También está bueno poner de manifiesto que aún en la pandemia, y hablando de construcción colectiva, el colectivo cinematográfico apareció con mucha contundencia, no bajó los brazos y continúa peleándola, y esto de alguna manera, aunque tal vez muy parcialmente, permitió ciertos cambios o ciertos desahogos que se estaban llevando a cabo en el sector y que estaban oprimiendo a toda la industria cinematográfica, ¿no? Fundamentalmente a uno de los Sí. sectores. Sí, yo creo que esa reacción, y fue nuevamente fuertemente encabezada por el sector del cine documental Claro, y del cine de la ficción que también nació desde el documental, ¿no? sí, Que viene de ese lugar, eh, porque tenemos esa idea de que de alguna manera eh, la cuestión que nos lleva a hacer cine no tiene que ver con el negocio. Si bien obviamente es nuestro trabajo y queremos garantizar una sustentabilidad, hay algo que tiene que ver con el patrimonio de memoria, de identidad, ¿no? El cine es la forma de reconocernos. Entonces, en ese sentido, a veces cansados bastante de ciertas situaciones, pero volvimos a la calle y volvimos a decir basta porque realmente se estaban tomando medidas que iban a llevar al final, al fin de un tipo de cine, que es el cine de autor, que es el cine independiente, que es el cine de documental. Y ujú. igual estamos en una situación muy compleja Sí, sin porque duda, la caducidad de los fondos siguen vigentes, el sí, Congreso no lo revocó aún. exacto, Eh, Aparentemente habría voluntad política desde el Ejecutivo de sostener los fondos a la cultura y eso es, por un lado, una tranquilidad, pero por otro lado también es muy triste que en nuestro país sí, nuestros diputados estén pensando en dejar a la cultura sin financiamiento cuando saben perfectamente que la cultura no es rentable en el mercado, claro, con lo cual, si nos dejan librados a las leyes del mercado, desaparecemos o nos tenemos que adaptar, lo que es peor, a contar historias que no nos pertenecen, que en un punto yo siento nos hacen mal como sociedad y que tenemos que de alguna manera poner en la balanza. Pueden existir y claro, me parece bárbaro como entretenimiento, pero también tienen que existir los relatos sí. como esos relatos que la gente a veces no quiere ver porque en realidad se está viendo a sí misma y es muy duro verse a sí mismo, Ujú. eh, pero es lo que nos hace de alguna manera constituirnos como país, como sociedad, como nación, ¿no? Seguro. Virna, volviendo a tu película, ¿dónde se puede ver el documental Retrato del Futuro?
Bueno, la película la pueden ver en el cine del Teatro General San Martín, en la parte del cultural, que es en la calle Paraná, esquina Sarmiento y Paraná, Sarmiento. sí, sí. Sí, y el tema es que va a estar hasta mayo, así Bien, que bien. tenemos función mañana, domingo, y tenemos después función el otro fin de semana, este domingo 19 horas, el siguiente fin de semana, último de mayo, a las 17 horas. Perfecto. Y bueno, y esperando después poder ver si le damos más continuidad y si tenemos más funciones, pero en principio que se apuren a verla ahí, porque la verdad es que está bueno verla en el cine, la Obvio. acompañamos la peli, hacemos debate, Bien. eh, es una linda experiencia. Bueno, toda la suerte para Retratos del Futuro y para vos, y fue un placer hablar con vos nuevamente una vez más. Gracias, Luis, un beso Por grande favor. y Un igualmente. beso fuerte para vos también. Fue la palabra de Birna Molina, directora del documental Retratos del Futuro. Y ahora sí nos vamos al tercer y último tema de hoy, que corresponde al filme El peso del talento, la película con Nicolas Cage. El tema se titula Photo ID, lo interpreta Remy Wolf. Aquí va. Oh, shit, no.